estudiar la palabra santa y vamos a comenzar con describiendo el libro de Santiago, descripción del curso, como introducción. El libro se llama en el original griego de Jacobo, es el hermano en la carne del Señor Jesucristo, llamado por la Vulgata Latina de Jerónimo en el siglo V, el libro de Santiago. Es el autor inspirado que lleva su nombre. Es descrito por Flavio Josefo, historiador judío, como un hombre de suma piedad, nutrido en la Torá, pero convertido a Cristo su Señor, por quien dio su vida en el año 66 después de Cristo. Él fue martirizado. Fue el líder de la iglesia en Jerusalén y tuvo una participación muy importante en la decisión que se tomara contra las herejías de los judaizantes, para que no inquietaran a los hermanos gentiles. Hechos capítulo 15. La Epístola Universal de Santiago no tiene el propósito de presentar argumentos profundos sobre conceptos teológicos. Si esto anda buscando, tendremos que buscarlo en la carta a los romanos, los efesios o hebreos. Pero su principal propósito es la exhortación de una comunidad de fe como de 15,000 miembros, la Iglesia de Jerusalén. Exhortarlos a vivir una vida cristiana práctica para que estos cristianos que sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago capítulo 1, versículo 22. Por lo tanto, no hay ninguna revelación doctrinal nueva. El escritor se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos éticos, morales y espirituales que se debe basarse la conducta o la vida cristiana. Por lo cual, la información y exhortación que brinda Santiago a las 12 tribus de Israel, o sea, a la Iglesia Universal de Jesucristo, no consiste en situaciones filosóficas o teológicas especulativas, sino como dice el apóstol Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado en la fe. Segunda de Pedro 1, versículo 12. Ahora vamos a ver los objetivos generales. Primeramente, comprender que esta epístola, más bien esta encíclica, es un escrito que no tiene un destinatario personal, más bien una serie de instrucciones o sentencias breves, éticas, morales y espirituales, dirigidas a la generalidad de las comunidades cristianas designadas en su totalidad, designadas como las 12 tribus de Israel, o sea, la iglesia del Señor que estaba en todo el imperio romano. Expresión tomada de la historia judía, en la cual se asigna por analogía al nuevo Israel, lavado con la sangre de Cristo para conformar la nueva nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora la habéis alcanzado la misericordia. Investigar también la crítica del doctor Martín Lutero, reformador del siglo XVI, la cual llamó a la epístola de hojarasca, porque no podía entender el propósito de Santiago, que le está escribiendo a cristianos para advertirles que la obra sin fe es muerta. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los judaizantes que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto significa que Lutero no llegó a comprender el propósito del libro de Santiago, para que muchos cristianos nominales se dieran cuenta que no podían ser salvos con una fe subjetiva sin dar los frutos de una verdadera fe práctica y viva. Y el otro grupo de judaizantes, Pablo les dice que el pecador es justificado por una fe obediente en el Evangelio de Cristo, sin mérito alguno, por cumplir la ley o cualquier otra ley meritoria. Analizar
que esta epístola tiene un estilo de los libros llamados de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. El tema de la sabiduría en cuanto a es un don de Dios que ocupa un lugar importante en esta carta, Santiago 1:5, 3:13, 13 al 18, lo cual, ser sabio, no es ni siquiera obtener grandes conocimientos teológicos, filosóficos o científicos, sino poseer una conducta santa, apacible, con objetividad y rectitud de vida, con sencillez, en sana mansedumbre. Santiago 3:13. Que nos recuerda el proceder de Cristo cuando anduvo en la tierra como hombre. Cuarto, conceptualizar que el escritor de la carta, Santiago, domina la lengua griega con una habilidad extraordinaria. Como obra literaria en este tratado es una de las más brillantes del Nuevo Testamento, solamente que superado por el Sermón del Monte del propio Señor Jesús. El uso de la gramática griega es extraordinaria por la belleza de su léxico, por la riqueza de sus metáforas, sus símiles, diatribas, retórica. No cabe duda que uno que nacido en Galilea de los Gentiles, por su alta cultura helenística, en la severidad de sus sentencias, tiene mucho de su hermano mayor, Jesús de Nazaret. Entonces ya miramos, ¿verdad?, los objetivos generales, miramos, ¿verdad?, que el escritor es Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en materia. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Muy bien. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se describe a sí mismo como siervo de Dios, el cual en el griego es doulos, que quiere decir un esclavo. Entonces él se está dirigiendo a sí mismo como un esclavo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego se está dirigiendo a las 12 tribus de Israel que están en la dispensión. Ya dijimos que está escribiendo a la Iglesia Universal, que estaba diseminada por aquel imperio romano, y le manda saludos, salud. Luego el versículo 2 nos dice en la forma siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Vamos a preguntarle al hermano Luis Roberto. Hermano Luis Roberto, ¿por qué se debe de tener sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas? Por el propósito de las pruebas sería, porque las pruebas, como dice Santiago, va a producir paciencia en nosotros para que podamos formar todo el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces nosotros, cuando nos hallemos en diversas pruebas, debemos de tener gozo, porque el Señor nos está puliendo para que seamos mejores cristianos, para que podamos tener paciencia y así seguir la vida cristiana haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad?, agradable y perfecta, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miramos entonces que la paciencia debe de tener su obra completa, para que no falte nada, sino que seamos cabales y así podamos nosotros estar crecidos, desarrollados, para hacer la voluntad de alguna. Y luego el versículo 5 nos está diciendo: si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago dice que si alguno reconoce que no tiene sabiduría,
o no tiene suficiente, que debe de pedirla a Dios, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría, dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. Somos sabios cuando nosotros venimos y obedecemos el Evangelio, y así nos apartamos del mal y somos lavados con la sangre del Cordero y comenzamos a vivir una vida apartada del pecado, de la iniquidad, haciendo la voluntad del Señor. Entonces somos sabios porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios, estamos buscando nuestra salvación. Ahora bien, el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero nosotros cuando estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Debemos de pedir con fe, ¿verdad? Fe es la certeza, es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Porque si nosotros no tenemos fe, entonces estamos dudando. Y dice que el que duda, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es la persona, ¿verdad?, que tiene duda, que no tiene esa seguridad, ¿verdad?, esa certeza de que el Señor oye las oraciones y Él dará su respuesta a su debido tiempo, de acuerdo a su santa y bendita voluntad. No piense que el tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la persona, ¿verdad?, cuando está dudosa, no va a recibir respuesta, porque entonces está poniendo en tela de duda la petición que está haciéndole al Señor. Debemos de pedir con fe, con confianza, con seguridad, ¿verdad? Porque Él nos oye y nos responde a su debido tiempo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquella persona, ¿verdad?, que es de doble parecer, de doble ánimo, que no tiene una sola voluntad, es inconstante en todos sus caminos. Por eso no puede agradar al Señor una persona de doble ánimo. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, está hablando de la humilde condición social. La persona debe gloriarse en su exaltación, tomando en cuenta que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Así también el que es pobre materialmente debe gloriarse porque puede ser rico en fe, en amor, en santidad, ¿verdad? Glorificando al Señor en su vida y creciendo constantemente en la obra del Señor. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Miremos pues que la grandeza del hombre, terrenalmente hablando, es como la flor de la hierba. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Porque cuando sale el sol con, con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Miramos pues que todas las cosas, ¿verdad?, que el hombre hace sobre la tierra, cuando le llega la hora de la muerte, ahí terminan todos los planes, ahí terminan todos los proyectos y se marchita como la flor de la hierba. Por eso miremos que no se debe confiar en las riquezas terrenales porque son inciertas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miramos que hay una bienaventuranza que en el griego es Macarios, que significa dichoso, feliz, bendito, el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miremos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que le dice a la iglesia en Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no debe decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no, él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El tentador es Satanás, el cual, ¿verdad?, nos pone trampas y lazos para destruir nuestra alma, pero debemos de resistirle firmes en la fe para poder salir victoriosos y así recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le amamos. El versículo 14 dice que la fuente de las tentaciones también son que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las concupiscencias son los malvados deseos que están en la mente. Entonces, cuando vienen esos malvados deseos y les damos curso, entonces nosotros nos sentimos tentados y atraídos a hacer el mal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miremos entonces que cuando se cae en la tentación es porque nos hemos dejado arrastrar de nuestros malvados deseos, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Entonces dice que cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra ni variación. Miremos pues que no debe haber error, porque todo don perfecto, todo regalo hermoso desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra del Evangelio que ha sido engendrada en nuestros corazones y hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, ¿verdad? Y nos ha engendrado para ser llamados hijos suyos, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nos ha hecho renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Vengamos a ser, ¿verdad?, los primogénitos, las primicias de sus criaturas. El versículo 19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A nosotros se nos da el consejo que seamos, todo hombre sea pronto para oír, que estemos dispuestos a escuchar, oír aún lo que no nos gusta, oírlo con atención para después dar una respuesta, ¿verdad?, con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Entonces debemos de estar prestos para escuchar, para oír las razones, lo que nos están diciendo, y después dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y aún tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos llevamos de cólera, hablamos cualquier cosa, ofendemos a las personas, las herimos y después, ¿verdad?, estamos con problemas de conciencia, con remordimiento. Entonces, por eso debemos de ser tardos para airarnos y tener control en la ira. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros debemos de desechar toda inmundicia, es decir, toda maldad, toda concupiscencia, toda obra mala y abundancia de malicia. Debemos de tener una mente limpia, porque dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y tenemos que tener una actitud de humildad para recibir la palabra. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es decir, tener verdad, humildad ante la palabra de Dios, reverencia, piedad, respeto, y recibirla con una actitud humilde y sencilla, porque la palabra de Dios puede salvar nuestras almas cuando nosotros la oímos y la ponemos en práctica y la obedecemos. Pero hay un consejo que dice Santiago en el versículo 22 y dice así, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos de ser hacedores de la palabra, porque solamente la oímos, pero no la reproducimos en nuestra vida diaria, no estamos haciendo nada. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y pone el ejemplo, porque si alguno dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es como aquella persona que se mira en el espejo, pero luego se va y se olvida cómo era. Pero más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces miremos pues que no debemos nosotros, ¿verdad? Solamente oír y oír la palabra y después nos olvidamos de ella, sino vivirla, ponerla por práctica diariamente para así, de esa manera, hacer la voluntad del Señor agradable y perfecta. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Miramos entonces que si alguna persona se cree religiosa, pero su lengua no la refrena, su religión es vana. Se está engañando a sí mismo porque está, ¿verdad?, no haciendo las cosas agradables delante del Señor. Y el versículo 27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la verdadera religión pura y santa delante del Señor es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas, es decir, en sus tribulaciones, en sus necesidades, en sus angustias, y guardarse sin mancha del mundo, es decir, vivir apartado del mundo, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole en todo, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así pues, hermanos, hemos terminado el primer capítulo del libro de Santiago, donde se nos exhorta, ¿verdad?, para que así nosotros podamos ser oidores, ¿verdad?, y hacedores de la palabra, no solamente oidores y después nos olvidamos y nos vamos, sino que la podamos aplicar diariamente en nuestras vidas. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos.
Sí, las pruebas vienen de parte de Dios, lo cual es para que nosotros seamos fortalecidos. Es el propósito y el objetivo de Dios, para que nosotros maduremos, crezcamos y podamos tener una mejor vida cristiana. Esa es la prueba, ¿verdad? Probar nuestro carácter con ese propósito de crecer, de desarrollarnos, y vienen de parte de Dios. Pero la tentación viene de Satanás y de nuestras propias concupiscencias y malvados deseos, lo cual la tentación viene para que nosotros caigamos en el pecado y perdamos nuestra comunión con el Señor. Entonces hay diferencia, porque la tentación es para destruirnos, pero la prueba es para construirnos, para crecer y para desarrollar nuestro carácter cristiano. Bueno, una prueba puede ser una enfermedad, una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, eso sería una prueba. Y una tentación, querer hacer algo malo, tener pasiones carnales como los deseos de la carne, las fornicaciones, adulterios, pleitos, iras, tener envidia en el corazón, querer emborracharse, eso serían tentaciones. Entonces, sí, para poder desarrollar la paciencia, la tolerancia y la comprensión, para poder, ¿verdad?, crecer y llegar a tener paciencia, para poder soportar a esas personas difíciles de sobrellevar. Sí, entonces miremos pues que la prueba es con el propósito de crecer y desarrollarnos, y la tentación es para hacernos caer en un pecado. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Luis. ¿O comentario que quiera dar? Amén. Creo que también podríamos verlo, la diferencia entre la prueba y la tentación en el jardín del Edén. Cuando Dios puso al hombre en el jardín, pero también puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vemos que el árbol Dios lo puso como una prueba para que pasara la prueba, correcto, de obediencia, para que Él se mostrara, el hombre, la humanidad, se mostrara fiel. Pero lo interesante aquí es que el diablo usa la prueba para tentar. Esa es la diferencia, como decía el hermano Luis, que es la intencionalidad. Porque puede ser la misma situación, en este caso es el mismo árbol, es el mismo fruto del conocimiento del bien y el mal. Dios espera
que la humanidad sea fiel y obedezca. El diablo espera que desobedezca. Entonces, Dios pone el fruto, Dios pone el árbol para que el hombre pase la prueba. Pero viene el diablo y toma ocasión de la prueba y dice, puso una prueba, entonces yo voy a hacer que haga lo contrario a lo que Dios espera, que caiga en el pecado. Entonces viene Satanás y tienta, usando la prueba de Dios para que se obedezcan y que ellos hagan lo contrario a lo que Dios quiere que hagan realmente. Entonces eso también se podría este, ver para ver la diferencia. Creo que más que todo es la intención de Dios y del diablo, pero puede ser la misma situación. Crecer y superar, madurar, puede ser usada por Satanás como tentación. Sí, sí, es un propósito de Dios para que crezcamos, maduramos, obtengamos paciencia, fortalecer nuestro carácter. Porque dice, probó Dios a Abraham. ¿Cómo lo probó? Diciéndole, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, ¿verdad? Pero Dios sabía, miró su corazón, que en su corazón lo dio por muerto, ¿verdad? Entonces no permitió que sacrificara a su hijo, pero probó, ¿verdad? Su fe, porque Abraham, ¿verdad? Le creyó a Dios y le obedeció. Entonces es el propósito de Dios que crezcamos, maduremos, desarrollemos nuestro carácter por medio de las pruebas que se nos vienen en la vida, para que caigamos y perdamos la salvación si nos quedamos postrados en el pecado. Sí, vienen de Satanás, pero también las tentaciones vienen de nuestras propias concupiscencias y malos deseos. Pues, algunas veces directamente del diablo y otras veces de nosotros mismos. Son basados en los malos deseos y concupiscencias. Si nosotros le damos cabida y los hacemos, entonces pecamos. Bien. Entonces, bendiciones a todos. Que Dios nos bendiga.